Maestro, platíqueme, ¿cómo andamos? Muy bien, aquí andamos terminando tareas. Ya, no me diga, no hablemos de eso ahorita porque me pone usted a temblar ahorita con las tareas. Platícame, ¿qué hay en la cultura el día de hoy? Vamos a hablar sobre las especies y condimentos. Esto, aunque no son propiamente mexicanos, han tenido mucho que ver en el desarrollo, pues, de la cultura a nivel universal. O sea, en todo el mundo, las especias y los condimentos han sido motivo de grandes movimientos políticos, comerciales, culturales. Y bueno, ¿qué es una especie o condimento? Son sustancias de origen vegetal que se utilizan para sazonar y conservar alimentos. Tienen una gran capacidad aromatizante, por lo que suele usarse en pequeñas cantidades y pueden mezclarse entre sí para conseguir diferentes combinaciones. Claro. La mayoría de las especies vienen de Asia, aunque también hay algunas originarias del Mediterráneo y otras de América. Pimienta, pimentón, comino, canela, clavo, nuez moscada, son algunas de las múltiples especias que hay y que, bueno, se utilizan prácticamente en todo el mundo. Todas las cocinas o las gastronomías del mundo han hecho uso de algunas de más o menos especies. No, y además, maestro, quiero decir que hay unas especies que son extremadamente caras. Ah, sí, claro. El azafrán, por ejemplo. El azafrán, por ejemplo, o sea, es carísimo. Hay otras especies que son muy caras y que, claro, es para lo que es ya alimentación gourmet, ¿no? Así es, el cardamomo también. Durante muchos años el cardamomo también es muy famoso y en la gastronomía. ¿Para qué sirve eso? Igual es un condimento que puede ser para platos dulces o salados. Ah, sí. Sí. No lo había escuchado. Durante mucho tiempo también la vainilla fue claro. fue un condimento muy caro, muy solicitado. Desafortunadamente, bueno, se ha sintetizado el sabor y entonces esto ha hecho que baje bastante a nivel internacional su precio. Las especies favorecen la digestión, eso es algo bien interesante. No solamente aromatizan las cocinas, los platillos, y le dan sabor, sino que también ayudan a la digestión. En algunas, porque hay otras que son muy fuertes. Bueno, es que también lo que aclaran los especialistas es que, bueno, generalmente las especies son de a poquito. Ajá. Sí, son... Y luego le andamos echando cucharadas y que no nos damos cuenta, ¿no? Decía yo que estas plantitas llegaron a tener en una época antes del descubrimiento de América. Recordemos que el descubrimiento de América se da precisamente porque andaban buscando una ruta comercial que llevaran a los europeos a la India, bueno, a las Indias como le llamaban ahí, porque eran diferentes países de Asia que iban precisamente a buscar las especias, ¿no? Entonces, ¿qué especias? Bueno, pues desde el comino, la pimienta, ¿no? Que eran muy valoradas en Europa precisamente por dar todos estos sabores. Durante mucho tiempo el comercio de las especies estuvo en manos de los venecianos. Cuando el Imperio Otomano toma Constantinopla, los precios de las especies en Europa suben muchísimo. Insisto que se le consideraban casi a la par que el oro y la plata, porque bueno, sin comer uno no se puede quedar, ¿verdad? Claro que no. Y bueno, y tenían que saber, pues, rico, ¿no? Entonces, es cuando empiezan a buscar tanto portugueses como españoles nuevas rutas, rutas mercantes que los llevaran hasta las Indias, a India, ¿no? Y todo lo que era la otra parte asiática, a buscar precisamente las especies sin tener que pasar por la zona musulmana porque estaba en grandes conflictos, en guerras, ¿no? Y que pasar por el mar Mediterráneo, había también piratas, etcétera. Entonces los europeos recorren todo África y los españoles, con un señor que se llamaba Cristóbal Colón, ¿no? Vienen hacia Occidente, se topan con América, cosa que no se sabía en ese entonces, y posteriormente, ya muchos años después, bueno, ya llegan hasta las Filipinas y de ahí crean la ruta. Entonces todas las especies empiezan pasando pues también por México. Claro. Y aquí pues también pues toda la gastronomía en la época colonial, que se hace esta amalgama entre
toda la comida que se hacía prehispánicamente con los sabores que vinieron de España y toda esa cultura que también tenía que ver con lo asiático, ¿no? No, definitivamente hay muchísimos condimentos que yo creo que nos falta todavía por conocer muchísimo, Claro, ¿no? En diversas claro. partes del mundo y que te dan un sabor delicioso a las comidas, hacen la diferencia totalmente en lo que le estás poniendo, ¿no? Me decía, bueno, una prima que es, por ejemplo, el chiste de los Condimentos. sí, de las pero especies. en México tenemos algunas de las más importantes, es el epazote, Ajá. el acuyo o El acuyo, hierba santa, santa, hoja el santa. achiote, El que achiote. también es de acá de México, y algo que le llaman pimienta gorda, que la pimienta gorda, explican los especialistas, que dan ciertos sabores diferentes a la pimienta negra. Ajá, ok. Y sobre todo, pues la vainilla. La vainilla fue el Que la vainilla la están utilizando ya incluso para platillos dulces y salados. Así es, así Ajá. es. Igual pasa con la canela. La canela, el mole lleva canela, ¿no? En esta mezcla de culturas que se da en nuestro país, pues las especies vienen a formar parte importantísima dentro de nuestra gastronomía. Recordemos que uno de los platillos fundamentales para México ya de la época colonial para acá, pues es el mole. El Claro. mole nace precisamente en la época colonial y es una mezcla de chiles, ¿no? Y Así es, condimentos. especias, Y condimentos, ¿no? Ajá. Entonces, pues igual desde un desayuno con tortillas estas con salsa, que es los chilaquiles, ajá. ¿no? Me decían que la salsa, lo importante de la salsa, me decía una prima que lo cocina, es su ramita de pasote. Ah, claro. Si no hay eso, no son chilaquiles. Los huevos que hacen al albañil son Ajá, con epazote con también. epazote, exactamente. Y sí, exactamente lo que es. Pero fíjese que a mí me gusta, lo puede conservar muy bien en el refrigerador si lo conserva de una manera para que esté fresco. A mí me gusta tener ese tipo de especias así en plantitas. En plantitas, sí, claro. ¿no? Qué sabroso. O sea, y lo que es, por ejemplo, la hierbabuena. buena, exactamente. Todo eso. El albahaca. El albahaca, que es también para cocinar. Así es, así es. Bueno, de hecho, la cocina, por ejemplo, los espaguetis, que son sí. italianos. Con albahaca. O sea, fíjese bien, los espaguetis, que son italianos, en realidad los espaguetis llegaron de China. Sí. Que eran de arroz, pero bueno, acá lo hicieron de trigo. Y lo otro es el tomate, que llega de América. Sí, una mezcla. Una mezcla. Una mezcla y de... exactamente, entonces estamos viendo cómo se van mezclando en la cultura de la gastronomía. No, lo que dice, por ejemplo, la realización del mole, maestro, es todo una... la preparación, o sea, yo recuerdo, estaba yo muy chica, cuando en casa preparaba una tía el mole. O sea, tal cual era, que le ponían incluso... que era, hasta freían las galletas de animalitos, freían la galleta animalito y había que molerla en el metate. Con exacto, metate, ¿no? Con un metate para que saliera una salsa muy sabrosa. Sí, la pasta, pero ponían, si era plátano, no sé qué tanto me empurje le echaban, pero era riquísimo. Y bueno, no se puede decir que podemos comer carne sin especias, o sea. Claro. Todas llevan algún tipo desde el ajo, por ejemplo. Entonces hay semillas, hay plantas, hay raíces que son también condimentos, ¿no? Entonces, pues bueno, esas... Y que todo es poquito, o sea, no te puedes pasar porque ya entonces ya la comida empieza a hacer... Claro, y te hace daño. Te hace daño, exactamente. Claro. Incluso el té chai, que le llaman, que es un té verde traído de China, que pasa a la India, y en la India pues no les gusta el sabor porque no sabe a nada, la infusión de té verde. Y le hicieron ahí una pues le echan especias, y entonces lo que el té chai es un té con especias. Así es. Que también es muy rico, ¿no? Pero también tienen que darle el toque. Entonces, pues bueno, no sé en qué platillos, pues casi todos los platillos, todo lo que comemos llevan una especia. Claro. Y cómo esto, algo que comemos, ha movido las rutas comerciales, políticas, económicas de todo el mundo, ¿no? Han hecho hasta descubrimientos precisamente buscando rutas para poder transportar estos preciados alimentos. Así es. Maestro, pues muchísimas gracias, como siempre, por la información, y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo los veo mañana a la 1 de la tarde, que también tenemos noticias como siempre. Gracias. Buenas tardes.